En esta oportunidad, en Análisis BNE, conoceremos acerca de la soledad y el aislamiento. Para iniciar, definiremos la soledad. Esta es la carencia de compañía. Puede ser voluntaria cuando la persona decide estar sola, e involuntaria cuando el sujeto se encuentra solo por distintas circunstancias. Secundariamente, definiremos el aislamiento social como la falta de conexiones sociales. Puede causar soledad en algunas personas, mientras que otras pueden sentirse solas sin estar socialmente aisladas. Recuerda interactuar en redes sociales. Buenas Nuevas de Esperanza, Canal 27 para el desarrollo de este tema. Iniciamos. Muy buenos días, hermanos. Nosotros damos inicio a este análisis BNE que hemos preparado para ustedes. Seguramente usted está listo para ser bendecido y edificado. El tema para hoy es la soledad y el aislamiento. Usted ya lo ha visto en la cápsula anterior. Y antes, Pastor Orlando, de dar inicio, queremos agradecer a Servicios para Sordos Latinos, que en esta mañana nos acompaña para llevar este mensaje a toda la comunidad con problemas auditivos. Es una bendición poder llegar hasta su hogar, mis hermanos. Les recordamos también que a través de Facebook, Buenas Nuevas de Esperanza, Canal 27, estamos transmitiendo totalmente en vivo. Y si usted tiene alguna duda, alguna pregunta acerca de este tema, allí usted puede escribir en los comentarios y nosotros le estaremos dando esa respuesta. Esa interacción es importante para nosotros, Pastor Orlando. Edu, muy buenos días. Licenciada, muy buenos días. Es un gusto tenerle acá, licenciada Ashley Santizo. Hoy vamos a tocar un tema muy importante, muy actual, una enfermedad silenciosa. Recuérdense que esta clase de problemas, cuando hablamos de la soledad y el aislamiento, no siempre se detectan en una persona. Es más, entre las personas más extrovertidas y que se miran hasta más alegres, si no miren en los artistas, ¿verdad? Ustedes, pero ya solas es otro asunto. El alma se enferma, ¿verdad ustedes? Así como se enferma el cuerpo, se enferma el alma. Y curiosamente, entre el rechazo, la culpa, la soledad, como que es prima hermana de estas, y por ahí anda. Es un tema, la soledad la experimentan los cristianos y los no cristianos. No importa la edad, ni su estatus social, económico, ¿verdad? Y no digamos ni de soltero o casado. Entonces, por eso es muy importante este tema. Hoy no solo daremos información, hoy abordaremos el tema y para dar no posibles soluciones, hablaremos de las soluciones que también ofrece la palabra de Dios como manual de vida. Licenciada, buenos días. Edu, muy buenos días. Muy buenos días. Como ya usted lo mencionaba, nos acompaña licenciada Ashley Santizo, psicóloga clínica, que nos estará acompañando esta mañana para poder desarrollar ese tema. Muy buenos días. Buenos días, qué gusto estar aquí con ustedes y gracias por este espacio también para que podamos hablar de esta enfermedad silenciosa que mencionaba el pastor, ¿verdad? Entonces, gracias por este espacio. Amén. La semana pasada, licenciada pastor, hablábamos acerca del suicidio, de qué lo provoca y cómo se llega a desarrollar en la vida de cristianos y no cristianos, como usted lo mencionaba también, pastor. Y la soledad también puede ser un factor que lleve al suicidio. Queremos primeramente, licenciada, que usted defina psicológicamente qué es la soledad. Ok. Cuando hablamos de soledad, principalmente estamos hablando de una experiencia que es displacentera. Eso quiere decir que no es agradable y no es algo que sintamos como natural a nuestra humanidad, ¿verdad? ¿Y por qué es displacentera? Porque los seres humanos fuimos creados para tener como vínculos emocionales, tener relaciones interpersonales. Entonces es displacentera porque es algo ajeno a lo que, digamos, fuimos creados, ¿verdad? Y también lo que genera es un temor posible a nuevas relaciones, incluso a poder tener relaciones estables, y entonces lo que hace es que la persona se aísle, ¿verdad? Entonces prácticamente la soledad conlleva
aislarse y también privarse de relaciones interpersonales, ya sea en calidad o en cantidad, ¿verdad? Entonces, eso es lo que podríamos definir como soledad. Y además están incluidos algunos factores como más propios de cada ser humano y como subjetivos, ¿verdad? Que cada quien vive de una forma diferente la soledad, pero estos factores propios empieza, mejor dicho, desde nuestra forma de pensar, ¿verdad? Nuestra forma de sentir, nuestra forma de percibir a los demás, ¿verdad? Si yo los percibo como personas que pueden llegar a ser agradables o de entrada yo los percibo como personas que pueden ser amenazantes, todas esas creencias y esas emociones que se van detonando cuando yo voy interactuando con personas nuevas pueden generar una sensación de miedo o incluso de miedo a ser defraudado por esas nuevas personas, ¿verdad? Entonces lo que genera es aislarse, hacerse a un lado, ¿verdad? Y entonces estamos en una época que a nivel contextual mundial estamos aislados, ¿verdad? Digamos que por salud, por prevención, estamos aislados y entonces no nos ayuda tanto porque entonces estamos aislados físicamente para prevenir contagiarnos, pero también eso nos lleva a aislarlos emocionalmente de las personas que ya tenemos cerca, ¿verdad? Entonces ahí donde tenemos que cuidar un poco más cómo estamos interactuando con las personas hoy en día, ¿verdad? Ok, usted mencionaba al principio sobre enfermedad silenciosa. ¿Por qué es una enfermedad silenciosa? Porque digamos que vemos usualmente cuando alguien se aísla, cuando alguien prefiere más tiempo estar solo, estar por su cuenta, digamos que por lo general los que le rodeamos decimos démosle su espacio, ¿verdad? No lo molesten o déjenlo, ¿verdad? Ya se le va a pasar. Y entonces lo que hacemos es que promovemos que eso se alargue. Y entonces ya no estamos en contacto como para saber qué fue lo que hizo que esa persona se saliera del núcleo familiar y que se mantenga más tiempo en su cuarto, por ejemplo, o se saliera del chat que tenemos de amigos de hace mucho tiempo y ya no interactúe con nosotros. Entonces se vuelve más silencioso porque todos los que estamos alrededor como que sentimos una incapacidad de poder hacer algo para ayudar, como para jalarlo para que esté aquí, y entonces damos ese espacio. Y entonces ahí como que perpetuamos un poco más este silencio y esta incapacidad como de conectar y relacionarnos, ¿verdad? Ok, ¿pastor? Como en todo, licenciada, hay varias clases de, como en todo, cualquier tema que toquemos, siempre hay diferente o varias clases o clasificaciones. ¿Cuáles serían los tipos de soledad, licenciada, si pudiéramos clasificarlos? Ok. Primero, hay soledad que puede ser como muy específica en contexto, ¿verdad? Pueden haber personas que, como usted decía al inicio, que son extrovertidas en algunos contextos de su vida, pero luego en otros prefieren estar como lejos, como aislados, ¿verdad? ¿Eso es malo? Un ejemplo muy claro y ahorita lo vamos a ir viendo si es como negativo. Es, por ejemplo, en el trabajo yo soy muy sociable, pero llego a mi casa y prefiero como desconectarme y no hablarle a nadie, ¿verdad? O alguien que estudia, ¿verdad? En la casa como que interactúa con todos y luego en los estudios pues de repente se aísla y no le habla a nadie, ¿verdad? Entonces es contextual porque quiere decir que en un espacio específico ahí nos aislamos, ahí nos preferimos estar solos, ¿verdad? Y luego también está esta que puede ser transitoria, que esta es derivada de eventos que pueden ser emocionalmente retadores y fuertes, ¿verdad? Por ejemplo, la muerte de un familiar, el terminar una relación amorosa en una cantidad de tiempo específico. Es transitoria porque tiene un inicio y un fin y es un periodo de tiempo corto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando uno pierde a un ser querido, de repente uno necesita un espacio para sí mismo y se aísla, ¿verdad? De la familia extensa, se aísla de los amigos, pero cuando eventualmente va sanando nuestra alma, todo lo que va pasando internamente, regresamos a esos círculos, ¿verdad? Entonces ahí es cuando es transitoria porque entonces yo regresé. Y luego hay una que es un poco en un grado más elevado, que es crónica, ¿verdad? Que se queda por mucho tiempo, por muchos años, y esa es la que por lo general es a la que estamos como que viendo cómo va desenvolviéndose, porque es la que nos puede llevar a tomar decisiones como adicciones, como lo que hablabas de incluso el suicidio, de retraerse un poco más, ¿verdad? Porque no hay ningún vínculo emocional cercano. Entonces, contestando a tu pregunta, si es malo,
digamos que los seres humanos por naturaleza tendemos a requerir un poco más de cercanía de algunas personas y un poco más de distancia de ciertas personas, ¿verdad? En medidas diferentes, incluso en las parejas, ¿verdad? A veces el esposo puede requerir un poco más de distancia y la esposa puede requerir un poco más de cercanía, o a la inversa. Y entonces todos los seres humanos vamos descubriendo qué tan cerca me quiero sentir, qué tan cerca me quiero estar de esta persona, ¿verdad? Pero cuando eso se prolonga, cuando yo ya pasé un mes, cuando ya pasé 6 meses, cuando ya pasé un año, estando como solamente conmigo, quizás sea bueno como ir identificando, estoy cómoda de estar conmigo porque soy independiente, porque soy autosuficiente, o de repente estoy cómoda acá porque no tengo que interactuar con los que me rodean, con las personas que están afuera, ¿verdad? Entonces ahí de eso como que podemos ir analizando un poco más si estoy en un lugar que me siento cómodo estando yo, siendo autosuficiente, o de repente estoy siendo autosuficiente pero tengo miedo a relacionarme, ¿verdad? Ok. Los aspectos fundamentales de la soledad, ¿cuáles son? Y una pregunta más, ¿es adictiva la soledad? ¿Ok? La soledad tiene, primero, como les decía, que es multidimensional, entonces empieza como toda la parte cognitiva, ¿verdad? Toda la parte de nuestro cerebro, todas las cogniciones, todos los pensamientos, ¿verdad? Que yo tengo acerca de mí mismo al momento de acercarme a las demás personas. Entonces, eso es lo primero, mis pensamientos. ¿Qué creo yo de mí también? Como mi valor propio y la autoestima, ¿verdad? Me siento como una persona que al momento de acercarse voy a aportar algo, o que de repente al momento de acercarme voy a ser como agradable para la persona a la que me voy a acercar. Este es otro factor bien importante, porque como yo me percibo, como yo me veo a mí mismo, de eso me voy a agarrar también para poder como acercarme a los demás o aislarme de los demás. También a nivel físico, cómo yo percibo mi físico, cómo yo percibo mi salud integral, ¿verdad? Si yo me percibo como mi físico como deficiente, como mi salud integral de forma deficiente, de repente tampoco me voy a querer acercar y me voy a querer alejar un poco más y voy a querer estar un poco más solitario, ¿verdad? Sin ningún contacto. Entonces, también la parte física tiene un rol importante. Y si padecemos de alguna enfermedad o algo en específico, o como les decía, que ahorita que estamos a nivel mundial padeciendo una pandemia, eso también juega un rol bien importante en la soledad, ¿verdad? Entonces es multidimensional por eso, porque va de cognición, va toda la parte física, y por último y no menos importante, la parte social, ¿verdad? Lo social, a mí me gusta pensarlo que nuestras relaciones son como pegamento, ¿verdad? En esas relaciones uno aprende mucho de sí mismo, y cuando yo siento que no me puedo adherir a una persona, a una relación, que siento que no soy lo suficientemente bueno para estar ahí, o muchas cosas más que pueden pasar por mi cabeza, ahí también es donde yo puedo ir viendo que de repente esta soledad sí es algo muy fuerte que estoy viendo y por eso es displacentero, ¿verdad? Entonces, eso sería como los aspectos principales. ¿Es adictiva la soledad? Como tal, la soledad no es adictiva, pero conlleva a conductas que sí pueden ser adictivas, ¿verdad? Si yo estoy mucho tiempo por mi cuenta, digamos que lo único que voy a tener como recursos son mis recursos mentales y yo mismo, ¿verdad? En el mejor de los casos voy a conocer a Dios y voy a buscar de Dios, ¿verdad? Pero cuando yo estoy solo, voy a adquirir algunas conductas que de repente no van a ser las mejores, y como no tengo nadie cerca que me haga saber como, mira, esto que estás haciendo de repente no te está trayendo bien, entonces me voy a quedar con esas conductas. Por eso les decía, la parte de adicciones es muy común cuando estamos solos, porque entonces empezamos a sentir esa dificultad para como manejar cosas de la vida que están siendo retadoras, ¿verdad? Entonces, como tal, la soledad no es adictiva, pero sí nos puede llevar a algunas conductas que pueden ser adictivas, como por ejemplo, estamos en una época que uno en el teléfono puede pedir comida y puede hacer lo que quiera, ¿verdad? Y es súper adictivo, porque entonces yo ya no tengo que decirle, ay, voy a ir a comer a la casa de la abuelita, sino yo pido mi comida y como yo solo, ¿verdad? Y entonces se vuelve algo como un poco más rutinario, y entonces ya no lo veo como anormal, ¿verdad? Porque entonces yo ya lo hice, ya comí, ya vino la comida y ya se terminó, ¿verdad? Entonces ahí esas conductas son las que tenemos que ir viendo, ¿verdad? Y es que en el contexto actual, como usted lo mencionaba, lo que estamos atravesando nos está volviendo como más aislados, solitarios, y más adelante hablaremos sobre la parte positiva de la soledad y cómo aprovechar ese tiempo en soledad, pastor, pero la parte negativa
tenemos que estudiarla también para saber principalmente cómo actuar nosotros ante la soledad, si es provocada o si es necesaria, y cómo nuestros hijos están también actuando en soledad, encerrados en su cuarto, en clases virtuales, con amigos virtuales. ¿Qué está pasando en la soledad de nuestros hijos también, pastor? Es importante, Edu y licenciada, lo que ustedes están hablando. Hay una soledad, si pudiéramos clasificar positiva y negativa. La misma Biblia nos hace referencia que el mismo Jesús, después de estar en medio de las multitudes, dos de los evangelios lo hablan, que él se apartaba a solas para hablar con su Padre, ¿verdad? Entonces esa es la parte, pero fíjense que no es soledad porque está con el Padre. O sea, ¿cómo pudiera uno etiquetar eso de soledad positiva? Bueno, no, de ninguna manera está solo. O sea, eso no lo podemos hablar, eso no califica como soledad. Porque está hablando con Dios y literal lo hacía. Que tan bonito se miraba hablando que los discípulos hicieron, enséñanos a orar porque sí se ve que hablas con Él, va. Sí está ahí. Entonces, lo negativo de la soledad, alguien dijo que una mente desocupada es un taller perfecto para que Satanás trabaje. Entonces, alguien solo, fíjense ustedes, la misma Biblia dice que los envió de dos en dos. Fíjense que el peor juez de una persona es uno mismo. Pero estando yo con otra persona, fíjense, cuando uno fracasa, que son las cosas que nos aíslan y nos llevan a la soledad, nadie me quiere, nadie me acepta. El problema es que el peor juez sobre la tierra es uno mismo, y cuando le toca que juzgar a uno mismo, uno con uno mismo es inclemente, no es compasivo. En cambio, cuando hay una persona a la par, le dice a uno, mira, sí fallaste, pero la Biblia dice que 6 veces cae el justo y una séptima vez se levantará para nunca más caer. O sea, no le está diciendo que está mal como se siente, solo que también hay solución para cómo se siente, ¿verdad? O sea, yo les quiero decir algo, la soledad no es pecado. Y la soledad no la podemos evitar. Tarde o temprano el sentimiento de soledad va a llegar a mi corazón. El problema es quedarme a vivir allí y hacer ya todo de mi vida una tragedia. Alguien dijo una vez, un día malo no tiene que convertirse en una vida mala. Una mala temporada no tiene que hacerme una mala persona. Un error no me define, solo fue un error. No es que yo sea una persona así. Entonces ese es el lado, el negativo de la soledad. Y la Biblia es bien clara, dice el libro de Proverbios, hay de aquel que caiga estando solo, porque no habrá quien lo levante. No levanta, exactamente. Ese es el lado negativo de la soledad. No podemos caminar sin equivocarnos, cometer errores, fracasar, pero cuando tenemos a alguien a la par, nos levanta. Y termino con esta intervención. Yo conocí a alguien que se dedicaba a la música, a la alabanza, y dieron una tocada en esa iglesia para olvidarse de que tenían llamado. Y nunca voy a olvidar cuando a esa persona le dieron la administración correcta. Solo fue una mala noche, tienes llamado, debes animarte. Por eso es el lado negativo de la soledad. Sí nos pasan cosas, pero esas cosas no tienen por qué etiquetarnos o marcarnos para siempre. En este momento vamos a ir a la segunda cápsula de este tema de la soledad y aislamiento. Quédese con nosotros para ser bendecido y edificado. Vamos a la cápsula. Espero que esté aprendiendo y esté analizando cada una de estas palabras y lo que han estado hablando nuestros expertos. ¿Sabe por qué? Porque todos conocemos a alguien que se siente solo o que están solos definitivamente y otros que solo se sienten solos, porque hoy la juventud tiene ese problema, que se encierran y se quedan tan solos, pero atrás de ello, ¿qué está pasando en su mente y en su corazón? Por eso es necesario que usted esté en sintonía, que si no puede, tal vez tiene a alguien que quiera escuchar este tema o que desee escuchar este tema, compártale. Está en Buenas Nuevas de Esperanza o en Canal 27. Ahí nos puede localizar y si usted tiene alguna pregunta, esperamos que la haga
cómo lo han hecho esos comentarios ya en Buenas Nuevas de Esperanza. Pastor, ¿tiene ya algunos comentarios por ahí? Sí, por supuesto. García dice, qué buen tema. Yo estoy padeciendo de ansiedad y en el nombre de Jesús reprendemos, hermana, y ánimo, o varón, no sé si es varón o mujer, bendiciones, ánimo. No solamente diga yo padezco, sino que diga yo echo fuera, ya no más, y usted tiene que salir adelante. Pero dice que buen tema, no se le desea a nadie, es un sentimiento horrible, eso es una enfermedad, si es una enfermedad se puede curar, y tenemos al Dios sanador que es Cristo Jesús. También Figueroa Mildred dice Dios le bendiga, siempre han compartido temas que son de mucha bendición, muchas gracias. Andrea Orellana, excelente programa y tema, lo sintonizamos desde Guatemala, zona 21, saludos a todos los conductores, muchas gracias. Pero también queremos agradecer a la comunidad, ¿es correcto, Guaito? Comunidad. Servicios para Sordos Latinos. Gracias por estar con nosotros porque están traduciendo en lengua de señas a las personas sordas, y a ustedes que son sordos les pediríamos que escriban sus mensajes en el celular, en Facebook, para conocer de ustedes, ya que también el ser sordos en algún momento podría ser retraído porque no estamos en su mundo, pero sí pueden estar en el mundo de Cristo Jesús. Así que Dios los bendiga a cada uno de ustedes en el nombre de Jesús, pastora. Y es que es importante este tema porque hoy, con todo lo que ha estado pasando alrededor del mundo, la gente cada vez se está quedando más sola y lo peor es que esto conlleva a otras situaciones. Mirábamos el análisis de la semana pasada, hablaba de una de las... de dónde se llega a parar cuando se empieza en el aislamiento y la soledad. Por eso no se pierda siempre los días jueves el punto especial de análisis. Siempre estamos con esos temas que van llegando justo a tiempo en algunas situaciones que jóvenes y adultos están viviendo. Así que esperamos que usted y nosotros podamos seguir aprendiendo para poder ayudar, porque estos temas son para poder ayudar a aquellas personas que no han podido salir de algún problema en especial. Pero continuamos con más de análisis. Sí, solo pastor. quería agradecerles, disculpe pastora, a Cris López, dice gracias por compartir este tema. ¿Cómo puedo solicitar ayuda? Hermana, llámenos. Y aquí estamos para servirle. 24 21 35 27. Vamos a orar por usted. Para mí, escuche ahorita que viene un pastor invitado, escuche y al terminar el programa llame. Hay un grupo de consejeros que podría darle un consejo, una oración para usted. También Luvia Ramírez dice excelente tema. Daniel Tobal, la soledad es una pregunta, la soledad puede llevarnos a la depresión, creo que ya la respondieron hace un momentito, pero hay un pastor que está invitado acá con nosotros y que con la palabra del Señor contrarrestará esto. Karen Sánchez desde Jalapa, bendiciones, así que un abrazo para ustedes, presten mucha atención al tema, hermanos, de verdad es algo muy importante, pastora Mar. Bueno, seguimos con más del tema, sé que estamos ansiosos todos también por escuchar más, por aprender más y por poder ayudar a más. Amén. Gracias por estar en sintonía de Buenas Nuevas de Esperanza y de tener esa interacción con nosotros a través de redes sociales. En Facebook hay personas también conectadas que quizá no han podido estar en casa y lo hacen a través de las redes sociales. Invite a usted también a alguien más, comparta el link de ese video en Facebook para que alguien más pueda ver en este momento el tema y más adelante usted podrá verlo en YouTube también. En pantalla seguramente está apareciendo el código QR en donde usted encontrará la lista de reproducción de los temas anteriores de Análisis BNE que serán también de bendición para usted y para quien sea portador de ellos. Si usted quiere compartirlo, hágalo también. Queremos bendecir a más personas a través de esos temas. Recuerde, en pantalla aparece el cintillo con el código QR para que pueda usted ingresar a él. Ahora vamos a la segunda parte, el segundo segmento de este tema con nuestro invitado especial, Walter Rodríguez, pastor del Ministerio Kadash. Muy buenos días, pastor. Qué gusto saludarlos, muchas gracias por la invitación, es un honor, un privilegio
estar hoy esta mañana con este interesante y tan importante tema en estos tiempos en el que muchos de nosotros hemos experimentado ese sentimiento de soledad, esa situación, ¿verdad? Y de verdad creo que es un tema muy importante para la iglesia de hoy en día, ¿verdad? Amén. Gracias, pastor. Pastor, ¿qué diferencia hay entre estar a solas y sentirse solo? Porque el apóstol Pablo dice, en Cristo estamos completos. Así es. Pero ¿qué diferencia hay entre estar a solas y sentirse solo? Y qué interesante pregunta, porque la verdad es que no es lo mismo estar solo que sentirse solo, ¿verdad? Posiblemente yo puedo estar con muchas personas alrededor y sentirme el hombre más solo de ese mundo. Posiblemente puedo tener todas las maravillas, todo el dinero del mundo, pero aún así sentir la soledad en mi corazón. Y cuando nosotros vamos a la palabra, nos damos cuenta cuántas promesas Dios dejó establecidas para este tema, para esa situación que viviremos en soledad, o que tendremos soledad, o que tendremos esas tristezas. Entonces, creo que es bien importante identificar que es necesario muchas veces que estemos solos. ¿Por qué razón? Porque en esos tiempos y en esos momentos es cuando vamos a la presencia del Señor, es cuando podemos tener esa intimidad con el Padre y tener esos momentos tan importantes. Pero el enemigo ha venido a distorsionar esa parte a los seres humanos y hacernos creer que el estar solos nos hace sentirnos indefensos, nos hace sentirnos que nadie nos ama, nos hace sentirnos con ese sentimiento tan feo de inclusive, como alguien lo preguntara en un momento, caer en una depresión. Y escuche esto, porque eso es lo que el enemigo quiere con cada uno de los seres humanos, aún con los hijos de Dios, aún con nosotros que tenemos a Jesús en nuestro corazón. Llegan momentos a nuestra vida en los que fácilmente podemos caer en esa trampa del enemigo. Pero yo quisiera esta mañana dejar eso en tu corazón. Cuando tú te sientas solo, no hay mejor medicina que la oración, no hay mejor remedio a esa soledad que ir a la presencia del Señor, porque Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida, ¿verdad? Amén. Pastor, ¿Dios aprovecha la soledad para tener un encuentro con nosotros? Así es, así es. Mira, me llama mucho la atención cuando, y quiero poner ese ejemplo, cuando Jesús, dice la Biblia, está en el desierto. Y estando Jesús solo en el desierto, ¿verdad? Él estuvo buscando la presencia del Señor, estuvo buscando tener esa relación y ser fortalecido por Dios mismo. Aún Jesús dijo estas palabras, que cuando oremos al Padre, se cierra la puerta de tu habitación, ¿verdad? Y entra en esos tiempos de intimidad con el Padre. Creo que esos tiempos de soledad o que estamos o que nos sentimos solos debería ser la mejor manera de ir a buscar la presencia de Dios y tener esos tiempos de intimidad con Dios y de buscar muchas veces esa situación que vivimos de tristeza, de soledad, de angustia, de preocupación en ese tiempo de pandemia. Ha sido un tiempo tan difícil, ¿verdad? En que las personas, aún estando en sus casas, aún tal vez trabajando desde casa, ha entrado ese sentimiento de soledad, de incomprensión, de sentirse en algún momento que nadie te ama, que nadie se preocupa por ti. Pero yo quiero exhortarte y creo que Dios esta mañana me ha traído esta mañana a este lugar para hacerte la exhortación que todo cristiano, todo hijo de Dios encontrará su fortaleza en la oración. Todo hijo de Dios deberíamos de vivir apasionados por lo que la Biblia nos enseña, por lo que la Biblia nos dice y confiar y creer en las promesas de Dios, ¿verdad? Amén. Pastor. Pastor, el pueblo de Dios está exento del dolor de la soledad, porque la soledad pasa de ser solo soledad a sentir dolor. Pues eso duele, la soledad duele. Exacto. ¿El pueblo de Dios está inmune a eso o el pueblo de Dios también va a experimentar? Por supuesto, acuérdate que Jesús dijo, ¿verdad? En el mundo tendrán aflicciones, ¿verdad? Pero confíen porque yo he vencido al mundo. Y es que ahí está la diferencia. ¿Saben cuál es el problema de nosotros los cristianos? Y lo hablo a nivel general. Es que muchos sabemos la palabra, pero no creemos en la palabra. Cuando nos aferramos a la palabra se hace vida en nuestros corazones. Cuando tú lees una cita bíblica y tú la crees con todo tu corazón, esa palabra traerá en tu vida fortaleza, traerá paz, porque comenzarás a creer, no solo a sentir. Y el problema es que muchos solo nos movemos por el sentimiento y cuando está la situación, la adversidad, dejamos de creer. Pero creo que como hijos de Dios, la palabra de Dios debe ser el fundamento en nuestras vidas, de lo que creemos. Aunque
por supuesto, en momentos de soledad, cuando alguien pierde un ser querido, cuando alguien tiene ese sentimiento, porque somos humanos y tenemos sentimientos, el enemigo va a querer aprovechar para entrar en depresión, en soledad, en tristezas, aún en momentos de suicidio, porque muchas personas al no encontrarle un sentido a su vida terminan quitándose la vida y lo vemos con tantos casos. Pero esa es un arma de dos filos la soledad. En cuanto el enemigo quiere aprovechar para terminar y robar, matar y destruir tu vida, pero Dios mismo quiere que tengamos una relación personal con Él, que nos acerquemos confiadamente a Él, sabiendo que tenemos a un Padre que escucha nuestras oraciones, sabiendo que cuando tú hablas con Él, Él responde. Así que creo que este tema es tan importante que nosotros como hijos de Dios entendamos que, por supuesto, la soledad llegará a visitar, la soledad llegará a nuestros corazones, pero tenemos la palabra de Dios que es la que nos fortalece, ¿verdad? Y nos ayuda a seguir adelante. Amén. En esta parte de que si el pueblo de Dios experimenta la soledad, me hace recordar las palabras de un pastor y él comenta y decía que muchas personas al no hablar, al no expresar o al no tener una comunión con el Señor, deciden quitarse la vida, deciden ingresar al mundo de las adicciones. Y decía, y es porque conocen la historia de Cristo, o sea, conocen la historia de Jesús, conocen la Biblia, conocen lo que dice, pero no conocen a Jesús, el de la historia. No han tenido ese encuentro personal con el Señor. Entonces, eso nos lleva a que en los momentos de soledad podemos encontrar, podemos buscar al Señor y aprovechar esa soledad para tener esa comunión con el Señor. También muchas personas dirán, es que ser cristiano es muy difícil, no encuentro paz, no encuentro salvación. Las personas o los personajes que están en la Biblia quizá no lo experimentaron, quizá ellos porque estuvieron más cerca del Señor no experimentaron qué es la soledad o qué es este tipo de problema. Es por eso la siguiente pregunta, pastor. ¿En la Biblia los hombres de Dios también experimentaron momentos de soledad? Experimentaron mucha soledad, David, Jonás, Elías, y me llama la atención la historia de Elías. Creo que todos, como dijo Dios, conocemos la historia de Elías, como un hombre lleno del poder de Dios es por medio de la palabra de Jezabel, ¿verdad? Entra en temor y va y huye y se mete en una cueva y se siente solo. Y muchos hombres de Dios experimentaron ese sentimiento, pero como quiero recalcar esta mañana, creo que en esos momentos, cuando esa soledad nos visite, cuando nos sintamos solos, debería ser la mayor o la mejor manera de buscar la presencia del Señor. Cuando aún Jesús, dice la Biblia, cuando Él, antes de ser crucificado, dice la palabra, se sentía muy triste, se sentía angustiado y le dijo a sus discípulos, acompáñenme a orar. Nosotros como seres humanos, desde que somos creados, en Génesis dice la Biblia, y vio Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo y le hizo una ayuda idónea. El hombre o los seres humanos necesitamos sentirnos parte de, y cuando somos excluidos, cuando comienza a haber esas situaciones en nuestra vida, es que comenzamos la soledad. Jesús, horas antes de morir en la cruz, siente esa tristeza, esa preocupación y le dice a sus amigos, a sus discípulos, acompáñenme a orar. Y quisiera que esto fuera muy clave en este tema, tú que estás sintonizándonos. Un cristiano que no ora es una presa fácil del enemigo. Un cristiano que ha dejado la oración y que ha tratado de encontrar en cualquier cosa de este mundo llenar su vacío, solo se va a frustrar, porque nuestro verdadero gozo, nuestra verdadera fortaleza viene de nuestro Señor Jesús. Cuando yo veo en el Salmo 27:10, David dice las palabras, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo me recogerá el Señor. Entonces, nuestra confianza, nuestra fortaleza debe estar puesta siempre en el Señor. Debe estar puesta siempre, como decía al principio, creer lo que dice la palabra de Dios. Ese es nuestro fundamento, eso es lo que creemos. Y en momentos de dificultad, en momentos de angustia, la Biblia está llena de promesas que hablan acerca de la soledad. Amén. Sí, es importante esta pregunta cuando hablamos acerca de los hombres de Dios que experimentamos, los personajes bíblicos. Moisés en el libro de Números dijo, yo solo no podré. Ahí estamos hablando de uno de los generales. El caso que el pastor citaba de Elías, Jeremías, tanto que el libro del profeta Jeremías como de Lamentaciones era un solo libro.
lo tuvieron que volver en dos por la parte del libro de Lamentaciones, no es otra cosa, él sintiendo la soledad, vieron cómo, sus ojitos vieron cómo fue destruida la ciudad. ¿Qué más soledad puede ser esa de ver cómo su cultura? Exacto. Como su cultura. Fíjense ustedes cuando hablamos eso, hablamos de Jeremías, el apóstol Pablo, y donde él empieza en sus cartas a decir toda la gente que lo ha abandonado y me dejaron solo, dice. La palabra solo es el diminutivo de soledad. Claro. Y los personajes bíblicos se vieron en soledad, pero nos damos cuenta también cómo cuando pusieron su fe en Dios y aún esa soledad lo llevó a otro punto de su relación con Dios y a una madurez espiritual. La soledad como tal no es mala, la actitud con que nosotros la tomamos, eso sí va a ser bastante, eso es lo que va a ocasionar más del problema que ya hay en la soledad. Ahora, pastor, ¿cómo conectar a quien se siente solo o está solo sin Cristo? ¿Cómo? Mira, yo creo que nuestro deber como cristianos es siempre dar testimonio de a quién creemos y en quién profesamos. Y me llama la atención cuando hablaba acerca de Jesús, que llama a sus amigos se quedan dormidos y Jesús va al Padre a orar. Y dice el libro de Lucas, y ángeles bajaron y lo fortalecían. Creo que en este tiempo es nuestro deber como hijos de Dios, a todo aquel que está pasando una necesidad, a todo aquel que se siente solo, pedirle a Dios discernimiento para poder ayudar a aquellas personas que están pasando un momento de soledad, orar por las personas, interceder por ellos y presentarles el plan de salvación. Mucha gente hoy en día, lamentablemente, y tengo que decirlo de esa manera, han escuchado el Evangelio, ha sido el Evangelio predicado por todos lugares, pero muy pocas personas verdaderamente han conocido a Jesús como su Salvador y su Señor. Muchos solo practican una religión, pero no han aprendido a tener una verdadera relación con el Señor. Todo aquel que tiene una verdadera relación con el Señor, todo nacerá de la intimidad con el Padre. Y por consiguiente su corazón estará siempre fortalecido y lleno de la presencia del Señor. Entonces creo en este tiempo. Tal vez algunos pueden decir, ay pastor, yo soy cristiano, pero yo me siento bien solo, yo siento que nadie por mí. Pues yo te invito a que vayas a la presencia del Señor. El problema de nosotros los humanos es que esperamos mucho de las personas y quien deberíamos de esperar todo es de nuestro Señor Jesús. Cada uno de nosotros como hijos de Dios deberíamos de permanecer en la presencia del Señor. No permitas que la intimidad, que la tristeza, que las situaciones que estés viviendo en cuanto a la soledad te dejen avanzar en tu vida y en tu fe cristiana que todos debemos tener. No permitas que el enemigo siga poniendo dardos en tu mente, en tu corazón, por las situaciones, por las adversidades que estés viviendo. Ve a la presencia del Señor, allí lo vas a encontrar todo. Allí vas a encontrar verdaderamente cómo el Espíritu Santo nos fortalece, cómo el Señor mismo nos fortalece. ¿Verdad? Amén. Fíjese, pastor, que en redes sociales nuestros hermanos han también puesto algunas preguntas. Patricia del Rosario dice, bueno, estamos hablando de la soledad que muchas veces nosotros provocamos, ¿verdad? Nos alejamos, nos apartamos o nos llegamos a sentir solos, pero ella hace mención de cuando existe la soledad por necesidad, porque dice, en un trabajo, por la necesidad de vivir, tenemos que estar alejados de nuestras familias. ¿Cómo podemos confrontar ese tipo de soledad? Wow, es que es bien difícil porque, por ejemplo, muchas personas o familias que van al extranjero a trabajar y están mucho tiempo solas. En un tiempo de mi profesión, yo viajaba mucho fuera del país y efectivamente pasa mucho eso. O sea, te sientes solo, con gente diferente que no conoces y ahí es la clave de lo que hemos estado hablando esta mañana. El ir a la presencia de Dios. Porque el enemigo, como decía, fácilmente, esto es un arma de dos filos, la soledad, porque el enemigo puede totalmente confundirte y hacer pensar, ay, me siento solo, mejor que sé yo me voy a una discoteca, mejor me voy a ir a bailar, mejor me voy a tomar, qué sé yo, tantas cosas que el enemigo puede llegar a meter en tu mente, creyendo que eso producirá un gozo en nuestro corazón, en nuestra vida, pero sabemos muy bien que nada de este mundo produce el gozo que nuestro Señor Jesús nos puede dar. Exacto. ¿Verdad? Dice, debemos descansar en la seguridad de la presencia de Dios, sabiendo que la temporada de soledad es solamente temporal. Por supuesto que sí. Mira, y quiero leerte estas citas bíblicas que me encantaron. Cómo es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos habla la Biblia que estará con nosotros. Salmo 46, verso 1 dice, Dios es mi amparo, Dios es mi refugio y mi fortaleza. Él es mi pronto auxilio en las tribulaciones.
Jesús dijo esas palabras en Mateo 28:20. He aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y el Espíritu Santo, en Juan 16:7, también dice Jesús las palabras: es necesario que me vaya para que venga sobre ustedes el Consolador. Miren qué hermosas promesas de parte del Señor. Él está con nosotros, Él estará con nosotros todos los días de este mundo. Y si a un salmo hay que me encanta a mí, y contestando esa pregunta, es el Salmo 23. Tenemos que aprender a descansar en el Señor. Salmo 23, creo que todos lo sabemos de memoria. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, ¿verdad? Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Y escuche esto: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y esa promesa tenemos que aferrarnos. Se trata de lo que la palabra de Dios dice, y lo que, como decía al principio, no solo de saberlo de memoria, sino tenerlo en nuestro corazón y saber que es la palabra de Dios la que nos vivifica, la que nos transforma y que nos hace nuevas criaturas en Cristo Jesús. Amén. Gracias, pastor, por compartir. Veo el amor con que usted comparte la palabra. Y a usted allá en casita, hoy es jueves, hoy es día de análisis. Estamos tocando el tema de la soledad y el aislamiento. Ahorita vamos a una cápsula. Siga con nosotros porque ya volvemos. La soledad no se soluciona al estar con personas. Podemos sentirnos solos rodeados de otros y no sentirnos solos cuando lo estamos. La soledad es un estado emocional en el que nos sentimos aislados o completamente solos en el mundo. Y aunque parece que este estado emocional es cada vez más crónico, la soledad en sí misma no es un fenómeno nuevo. ¿Alguna vez te has sentido tan vacío que hasta perdiste tu propósito en la tierra? La Biblia dice que desde el vientre de tu madre te escogió y te dio por profeta a las naciones. Tú vales la sangre de Cristo. Recuérdalo siempre. Que Dios te bendiga. ¿Alguna vez te has sentido solo? Quiero que sepas que no estás solo. Dios está contigo en todo momento, en los momentos malos y buenos. Aunque parezca que la situación esté difícil, ahí está Dios diciendo: tranquilo, yo estoy contigo. Mateo 28:20 dice: yo, Jesús, estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Dios te bendiga. Hola chicos, espero se encuentren muy bien, pues bendecidos. Yo vengo a darles un consejo y pues un texto bíblico. Y pues dice así: a veces el Señor permite que nos sintamos solos para acercarnos a Él. ¿Qué quiero decir con esto? El Señor jamás se alejará de nosotros, siempre estará presente en todo momento. A veces es necesario sentirnos solos para poder acercarnos a Él. El Señor nos pone a personas especiales y a veces nosotros no lo podemos ver y nos sentimos solos. Como vuelvo a decir, el Señor nunca se alejará de nosotros y siempre estará con nosotros. Solo es cuestión de que nos acerquemos a Él, entreguemos nuestros corazones, tengamos fe y creer en Él. Sacar todo rencor que tengamos en nuestros corazones y poder ser felices. A lo largo de las Escrituras vemos la importancia de la compañía, la amistad y el compañerismo. Las personas fueron construidas para la relación, tanto con Dios como entre sí. Si en este momento se siente solo, pregúntese si se ha reconciliado con Dios al creer en Jesucristo. Si lo ha hecho, entonces recuerde la promesa que Dios le ha hecho. No te desampararé ni te dejaré. Hebreos 13:5.
nos encontramos aquí con Pastora Zuli, queriendo agradecerles a cada uno de ustedes por la comunicación que han estado enviándonos a través de las redes sociales. Queremos leer este mensaje de nuestra hermana Leti Santandré, es una fiel televidente ahora de Canal 27 y nos bendice mucho sus palabras. Hermanita Leti dice: al principio de la pandemia nos sentíamos solos con mi esposa por el distanciamiento, estábamos alejados un poco de Dios, pero al conocer todos los programas de Canal 27 que las 24 horas predican la bendita palabra de Dios, nuestra vida cambió totalmente y ahora somos súper bendecidos. Dios les bendiga. Gracias, hermanita Leti, porque esas palabras nos motivan a seguir llevando una programación que sea de edificación y de bendición, como a usted le fue también en el momento oportuno en que su corazón, su alma y su espíritu necesitaban acercarse al Señor, pastora. Y es que esos comentarios nos animan a llevar un poquito más adelante con todo nuestro corazón esa palabra de bendición que les anima, que los levanta y que nos edifica cada día. Arely Blanco dice: Dios bendiga, les bendiga, amados hermanos, muy interesante tema, Dios siga bendiciendo sus vidas. Sintonizo acá en Amatitlán. Bendiciones, hermana Arely. Pastora, estamos viendo varios comentarios de nuestros hermanos y qué importante que ellos reconozcan que la oración, esa intimidad con el Señor, ese tiempo en que nosotros nos sentimos solos, y a veces me atrevería a decir esto, de que el Señor permite que uno sienta que no hay un amigo, que no hay nadie. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que lo busquemos a Él, es una forma de atraernos hacia Él. Así es que seamos sabios para discernir también los tiempos en que el Señor nos da, porque el Señor se apartaba solo a orar, le pedía amigos a los discípulos: acompáñenme a orar, pero ustedes en su lugar, yo en el mío, y buscamos esa intimidad. El Señor mismo dice que en la intimidad, que cerremos la puerta de nuestra habitación y le busquemos. Así es que, hermano amado, hay que tener también discernimiento para saber cuándo es que Dios nos está llamando a esa intimidad y no confundirla con una soledad como el mundo la interpreta. Sí, es que a veces el Señor nos quiere alejar de los demás para podernos hablar, para poder prepararnos para algo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Pero aquí también dice Patricia del Rosario García Ortiz: gracias por esos consejos, fe en Dios y adelante. Y es que eso es lo que necesitamos, poner nuestra fe y nuestra confianza en el Dios Todopoderoso y seguir adelante. No hay batalla que Dios no pueda estar con nosotros, en todas está. Sigamos adelante, no dejemos que la soledad nos frustre, al contrario, en medio de algún momento que usted se sienta solo, busque su refugio en el Dios Todopoderoso. En Él estamos completos. Amén. Queremos agradecer acá la comunicación de nuestro hermano Manuel Corado. Dice: me conecté por primera vez y qué bendición de programa. Saludos al pastor Walter Rodríguez, dice por acá, así que ya trasladamos sus saludos. Y también hay acá una pregunta, dice: después de la pérdida de un ser querido, ¿es normal que se experimente una soledad? ¿Cómo puedo solucionarla? Bueno, esto y muchas más preguntas están ahora sobre la mesa para que nuestro panel de expertos pueda, pues, orientarnos a la luz de la palabra. Vamos entonces, pastor, al siguiente segmento de Análisis BNE. Continuamos con más de Análisis BNE. Este tema ha sido de mucha bendición. Hemos visto ya la interacción de nuestros hermanos a través de redes sociales y en este último segmento queremos dar las conclusiones del tema, la soledad y el aislamiento. Hemos conocido cómo la palabra del Señor también nos orienta y nos enseña qué hacer en medio de esta enfermedad silenciosa, como licenciada Ashley mencionaba al principio. Tengo una pregunta para usted, licenciada, antes de ingresar a las conclusiones. Sonia Morales dice: mi hija se ha encerrado, dice, no me deja acercarme, como que estuviera enojada conmigo. No sé cómo hacer para acercarme a ella. ¿Qué consejo le puede dar a ella, mi hermana? Claro. Creo que lo primero es, si queremos acercarnos, es ver desde qué postura me estoy acercando yo. Verá, si yo me estoy acercando como desde un
una postura un poco más emocional, en el sentido de que yo estoy muy reactivo a lo que la otra persona me vaya a decir, de repente no vamos a llegar a un punto medio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo apelo a que la persona permita que yo me acerque? Es que cuando yo me acerque primero con compasión, ¿verdad? Con paciencia y sabiendo que si hay emociones como enojo, como miedo, nuestro cerebro se prepara para estas reacciones como típicas, que son huir, atacar o escapar de lo que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, si la persona está como que en esta posición de reaccionar, lo que tenemos que ayudarle es a calmar un poco esa reacción y decir: estoy acá, yo quiero hablar contigo y estoy aquí no para juzgar. De repente, con estas frases yo puedo ayudar a que esa tensión y todo este mecanismo que el cerebro se está preparando como para accionar se disminuya un poco más y apelemos a las funciones más complejas que tenemos los seres humanos, que es empatizar, poder dialogar, ¿verdad? Entonces, de esa forma puede buscar acercarse a su hija, y sabiendo que si yo voy como que con esa reacción incluso de pelear, de atacar, de defenderme, pues de repente no lo vamos a poder lograr ese punto medio, ¿verdad? Entonces, que la meta sea ese punto medio, ya de ahí ver qué es lo que podemos hacer, qué es lo que necesitamos sanar, trabajar, etcétera. Licenciada, psicológicamente, ¿cuál es el tiempo estimado que una persona puede estar sola? Digamos que los seres humanos, por naturaleza, incluso ahora por todo el tema de redes sociales, buscamos como repentinamente tener descansos, ¿verdad? Como estar fuera de nuestro teléfono, fuera de como que todo este ruido que puede haber como en nuestras redes sociales o en nuestra vida en lo personal. Entonces, es normal que busquemos tiempos para nosotros, como estar fuera, pero si ese tiempo se alarga a todos los días de la semana, todas las semanas del mes, 6 meses, un año, de repente ahí ya me estoy perdiendo de una interacción social que me puede ayudar y que es parte también de mi humanidad, ¿verdad? De tener estas relaciones interpersonales. Entonces, cuando va pasando ese tiempo, cuando es más seguido, cuando yo de repente ya me siento que no necesito como interactuar con nadie más, entonces ahí es donde yo puedo decir: ok, de repente estoy yendo como contra la corriente y necesito como vincular con las personas que tengo cerca, ¿verdad? Entonces, si pasa todos los días, todas las semanas, todos los meses, ahí es cuando ya uno dice: ok, sí está pasando más seguido de lo que de repente quisiera estar sola. De repente estoy sola, pero no me agrada estar solo, ¿verdad? Entonces, y es que es importante señalar esto, pastor, licenciada, porque muchas veces como padres de familia llegan a pensar que, bueno, mi hijo está entretenido en la tablet, está entretenido en el cuarto, y qué bueno porque no anda en las calles, ¿verdad? O qué bueno porque no tiene malas amistades, pero también es importante saber que en medio de la soledad corren peligro los jóvenes, los niños y hasta una persona adulta corre peligro al estar tanto tiempo en soledad, pastor. Sí, no sé si es más peligroso andar en las calles o tener un teléfono en la mano, si no sé si igual un poquito. Yo quisiera hacer una pregunta, tanto para la licenciada como para el pastor, para ambos. Primero va a contestar la licenciada y luego usted, pastor. Escuché una pregunta en las redes sociales que decía: mi esposo ha fallecido hace 2 meses, experimento soledad. ¿Cómo le podemos ayudar? ¿Qué le podemos decir? Primero la licenciada y luego el pastor contestará la misma pregunta. Okay. No solo para ella, sino para toda aquella persona que está pasando un proceso de luto debido a lo que todos ya conocemos que está sucediendo. Licenciada. Ok, creo que lo primero es reconocer que cuando algo de esto nos sucede, cuando nosotros perdemos a un ser querido, naturalmente estamos dolidos. Y ese proceso de sanar eso que duele, esa pérdida, para todos los seres humanos es distinto. Hay quienes de repente nos desesperamos de sentir dolor y lo que queremos es salir rápido de ahí, ¿verdad? Y hay quienes que el dolor es tan fuerte que no quieren salir porque no quieren acercarse a nadie porque duele, ¿verdad? Duele que pregunten, duele que se acerquen. Entonces, es bien importante primero respetar ese dolor que cada persona vive cuando pierde a un ser querido. Y si buscamos estar solos un tiempo, ok, está bien, pero que en esa soledad busquemos también decir: esto es transitorio, ¿verdad? Yo puedo estar acá y sanar, buscar sanar en este espacio, pero de repente luego ya puedo salir y acercarme a hacer las cosas que antes tal vez hacía, no porque vaya a pasar la página y ya todo borrón y cuenta nueva, sino porque pues voy a poder seguir aún con mi dolor, aún con mis recuerdos, puedo seguir adelante, ¿verdad? Puedo salir, puedo de repente estar cerca de mis seres queridos. Puede ser que requiera un tiempo sin esa cercanía, pero luego puedo salir y beneficiarme de su punto de vista, de su claridad, de su compasión, de su amor, ¿verdad?
para que ese dolor vaya como sanando poco a poco. Entonces creo que eso sería algo importante que podemos hacer. Tomemos el tiempo necesario, pero también cuando creamos prudente, busquemos acercarnos, porque solo nosotros de repente nuestra mente sí da muchas vueltas en pensamientos, en cosas, y podemos acercarnos y ahí buscar también encontrar un poco de claridad. Pastor. Qué triste sería pensar o creer que la vida termina cuando morimos. Y creo que regreso al fundamento que hablamos al principio. Nosotros como hijos de Dios, nuestro fundamento debe estar en la palabra de Dios. Y debemos de creer con todo nuestro corazón lo que la palabra de Dios dice. La Biblia dice que cuando nosotros muramos, ¿verdad? Somos seres tripartitos, ¿verdad? El espíritu va al Señor, el cuerpo queda en la tierra y el alma pues es la que está en juego, ¿verdad? ¿A dónde se va a ir? Y debemos estar conscientes de ese principio, la persona que estaba haciendo esa pregunta, de que la Biblia dice que un día estaremos nuevamente cara a cara con nuestros seres queridos, con las personas que vamos por la eternidad con nuestro Señor Jesús. Me llama mucho la atención cuando el rey David hace lo siguiente, cuando iba a morir su hijo y que él ayuna y ora y pasa 7 días ayunando, pidiéndole al Señor porque no se llevara a su hijo, pero al final la soberanía de Dios, porque tenemos que entender esto, la soberanía de Dios, ¿verdad?, decidió llevárselo. Pero me llama la atención la actitud que tuvo David. Dice la Biblia que cuando él supo que su hijo había muerto, se levantó de su sicilio, se levantó de su ayuno, se fue a bañar y se fue a adorar al templo. Eso es convicción. Eso es saber quién es nuestro Dios. Y vienen los que estaban con él y dicen, ¿cómo es posible que estabas tan triste, estabas ayunando y orando y ahora que tu hijo está muerto ya estás como que nada? Y miren qué interesante lo que David dice, yo no puedo hacer que él vuelva a mí, pero un día yo iré a él. Y esa debe ser nuestra convicción. A todos los que se nos han adelantado, a todas las personas que han muerto en este tiempo y que hay esa tristeza en nuestro corazón, la palabra, mis hermanos, la palabra de Dios es la que nos fortalece y nos debe traer convicción de en dónde estamos parados y hacia dónde vamos en la eternidad, ¿verdad? Sí. Me hace recordar cuando Jesús habla cuando la muerte de Lázaro, ¿no? Y sus hermanas dicen, si hubieras estado aquí, pero Jesús les habla acerca, yo soy la resurrección, yo soy la vida, les dice, ¿verdad? Eso nos hace ver que los hijos de Dios, aún la muerte, la vemos con esperanza. Así es, pastor. En este segmento queremos, ya para finalizar, escuchar por parte de los dos palabras de conclusión, ya para cerrar, para nuestros televidentes que quizá no han podido realizar alguna pregunta o no han experimentado ellos mismos la soledad, pero sí alguien de su familia y a consecuencia han pasado problemas de adicciones o problemas de suicidio, como lo estuvimos hablando la semana pasada. Queremos que ustedes se dirijan a ellos también, de manera profesional y de manera pastoral. Adelante, licenciada. Claro, con todo gusto. Algo muy importante de recordar es que aún cuando nosotros buscamos la soledad, cuando nosotros queremos tener este tiempo a solas, podemos también encontrar momentos donde queramos conectarnos con las personas. Cuando hablo de conectarnos, me refiero a acercarnos, a tener relaciones interpersonales sanas. Yo, como ser humano, puedo aprender de mí mismo, puedo aprender en qué momentos de repente voy a querer ese tiempo para mí, de repente ese tiempo para mí en intimidad con Dios, pero también en qué momento puedo yo requerir estar cerca de alguien querido, alguien en el que yo confío, ¿verdad? Como les decía anteriormente, las relaciones interpersonales son ese pegamento que nosotros tenemos como seres humanos y en las relaciones interpersonales nosotros encontramos mucha riqueza porque nosotros crecemos, sentimos amor, tenemos empatía y muchas cosas más. Entonces, bien importante que, es cierto, busquemos espacios para nosotros, pero también es válido y podemos nosotros como seres humanos activamente buscar acercarnos a las personas para que nosotros podamos tener relaciones interpersonales sanas, duraderas y que nos enriquezcan y nos hagan crecer a lo largo de nuestra vida. Amén. Pastor. Miren, creo que el mejor consejo que podría darle a cada uno de los que se están viendo, llamados televidentes, es que debemos entender este principio. Nosotros somos creación de Dios y Dios nos hizo con un propósito a uno de nosotros. Muchos de nosotros, por habernos salido del propósito de Dios o estar llevando una vida fuera del propósito de Dios, es que nos damos cada quebrón de cara, como decimos en el Chapín, ¿verdad? Pasamos cada etapa en nuestra vida que eso crea frustración. Tal vez estás saliendo de una relación amorosa, estás haciendo problemas en tu familia, tantos ataques que pueden venir a tu vida, que puede entrar ese
ese sentimiento de soledad, de tristeza. Pero mira, yo te aseguro algo, y eso te lo digo en el nombre de Jesús. Su palabra dice que Dios jamás rechazará un corazón contrito y humillado delante de su presencia. La soledad, como decía al principio, es un arma de dos filos. Porque qué rico es cuando tú estás solo, vas a su presencia, buscas del Señor, te quebrantas delante de Él, Él llena tu corazón. Yo te puedo asegurar que si tú buscas al Señor, Él va a contestar tu oración, Él va a llenar tu vida. Y ese sentimiento y esa situación que puedes estar viviendo de soledad, se va a desaparecer en el nombre de Jesús. Me encanta ese versículo y termino con esto. Josué capítulo 1, verso 9. Dios le está hablando a Josué y le dice, esfuérzate y sé valiente. Se lo dice 3 veces. Esfuérzate y sé valiente. Ser hijo de Dios, ser cristiano, tenemos que esforzarnos. Tú no puedes caer en un estado de depresión, tú no puedes dejar que el enemigo venga a botarte a través de sus dardos, de sus mentiras y llenar tu mente de tantas cosas y sentirte solo, despreciado, tantas cosas que pueden vivir. Tú no puedes permitir eso porque tú eres un hijo de Dios y su palabra dice, esfuércense y sean valientes. Y me encanta cuando dice último, porque yo estaré con ustedes todos los días, ¿verdad? Por siempre. Amén. Así que gracias por compartir con nosotros este tema tan importante, Pastor Orlando. Queremos orar, queremos finalizar con una oración por nuestros hermanos allá en casa, por los que han tenido interacción con nosotros y para los que están pendientes también de este tema, Pastor. Amén. Muy bien. Hoy es día jueves de análisis, llamado conclusión, la soledad. La soledad la experimenta una persona soltera. Me refiero a esos jóvenes adultos que regresan a casa, comen solos, miran televisión solos, no tienen con quién hacer una broma. Pareciera que es una vida sencilla, pero hay soledad. La soledad también tristemente se vive en el matrimonio, en esa relación que tenía que haber sido íntima y darnos compañía. Tristemente, entre veces el cónyuge, el hombre o la mujer, que se sienten solos a pesar de tener hijos. También la soledad se siente cuando alguien pierde un ser querido, tiene dolor de soledad. O aquel migrante, así como Canal 27 que se está viendo fuera de nuestras fronteras en este momento, siente la soledad de estar lejos de su familia, de su pueblo, de su ciudad, de su comida. El misionero también siente soledad. Quizás en su iglesia oran por él, lo envían, pero cuando está en una tierra lejana, donde no hablan su idioma, no es su cultura, experimenta soledad. Pero yo quiero decirle algo, Dios está con usted. Si soy honesto, yo también he experimentado soledad. He tenido etapas en mi vida que me he sentido solo. ¿Sabe? Una cosa es sentirse solo y otra cosa es estar solo. En la Biblia, el rey David nos deja el Salmo 102, el Salmo 104, Moisés, el mismo Nehemías cuando estaba construyendo, experimentaron soledad. Dice el Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre, aunque tu padre y tu madre te dejen, yo nunca te dejaré. Hoy quiero orar por usted, quiero bendecirle en el nombre de Jesús, porque en medio de esta soledad también usted puede experimentar la mano de Dios. Y usted dirá, pastor, es que yo creo, ya usted habla con Dios y dice, Jesús, tú no me comprendes. Jesús estuvo en la cruz y dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él experimentó la soledad para que usted y yo nunca más estuviéramos solos. Padre amado, en el nombre de Jesús, en tu presencia podemos encontrar descanso. Hoy oro por ese joven soltero, Señor, que quizás llega a su casa solo, come solo, ve televisión solo, pero yo sé que tiene planes para él, tienes planes para él y en su momento se cumplirán. Por esos matrimonios donde la esposa, aunque su esposo trabaja duro y quiere tenerla bien, pero eso no evita que ella se sienta sola con los niños. Señor, por esa persona que está pasando un momento de luto, por esa viuda, por ese viudo, por ese huérfano, por ese que perdió aquel amigo que era su compañía. Señor, te pido, hoy queremos ser empáticos en vez de señalarlo, acusarlo de carnal o de falta de fe. Sabemos que la soledad es un sentimiento que tarde o temprano va a llegar a nuestras vidas. La diferencia marcará si me voy a quedar a vivir ahí o confiaré en las promesas de Dios para mi vida. Señor, especialmente por aquel que ha perdido un ser querido. Los hijos de Dios aún la muerte la vemos con esperanza, no como una tragedia, porque confiamos en ti y en tu amor. Y como dijo el apóstol Pablo, en Cristo estamos completos. En el nombre poderoso de Jesús he orado. Amén y amén. Amén.
Muchísimas gracias, Pastor Walter, por estar con nosotros, licenciada Ashley, que el Señor le bendiga. Gracias por estar con nosotros. Agradecemos también nuevamente a Servicios para Sordos Latinos que nos han acompañado en esta mañana para trasladarle a usted también este hermoso mensaje. Pastor Orlando, muchísimas gracias. Los esperamos la siguiente semana con un tema de interés, un tema de mucha bendición también en el próximo análisis. No se lo pierda y recuerde ir a la lista de reproducción en YouTube para conocer los temas anteriores y para poder compartir este que hemos trasladado. Que el Señor les bendiga. Los esperamos en una próxima.